Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy que no me cambio por nadie hoy, porque tengo un tema que sé que les va a encantar. Prepárense porque nos vamos a sumergir en el fascinante, el maravilloso, el de épico, mundo de Serkan Ayolu y Ozge Gürel. ¿Están listos para descubrir secretos y revelaciones impactantes que quizás nunca escucharon antes? ¿Listos para que su corazón palpite al ritmo de esta historia de amor? Pues abróchense los cinturones, porque esto se va a poner asterisco buenísimo asterisco. Para aquellos que quizás no los conozcan, Serkan Ayolu es ese actor turco que nos robó el corazón, que nos cautivó con su talento, con su carisma y con su encanto en series que nos marcaron para siempre. Me refiero a series como Amar es Primavera, donde demostró su innegable química con su coprotagonista, y Perdición, donde nos dejó boquiabiertos con su habilidad para interpretar papeles más dramáticos. Y por supuesto junto a él, la increíble, la talentosísima, la inigualable Ozge Gürel, su compañera de vida y también actriz, que nos ha regalado actuaciones memorables. Conocida por su papel en Amar es Primavera, donde su química con Serkan saltó la pantalla, y en Bay J, donde continuó demostrando su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. Son, sin duda, una de las parejas más queridas, más admiradas y más comentadas del mundo de las series turcas, y hoy vamos a desenterrar algunos detalles que, créanme, no los dejarán indiferentes. Vamos a adentrarnos en su universo, en su intimidad, en ese halo de misterio que los envuelve. Así que antes de que nos lancemos de lleno a la aventura de descubrir sus secretos, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí, que se suscriban al canal. Es completamente gratis. Y así no se perderán ninguno de los próximos vídeos que preparemos. Ya saben, en este canal nos apasionan las series turcas, las historias de amor, y descubrir detalles que quizás no sabían de sus actores y actrices favoritos. Así que no se lo pierdan. Suscríbanse. Y por favor, asegúrense de activar la campanita de notificaciones también para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. No se lo pueden perder. Y ahora sí, prepárense porque vamos a comenzar a desentrañar los misterios, las anécdotas y los secretos de Serkan Ayolu y Ozge Gürel. Prepárense para enamorarse aún más. Empecemos por el principio, por ese flechazo que los unió para siempre, Amar es Primavera. Imagínense estar en el set de grabación, rodeados de luces, cámaras y acción. Imagínense estar compartiendo horas y horas, días y días, semanas y meses, incluso años, desarrollando personajes que se enamoran, que se besan, que se confiesan, y que la magia también ocurra en la vida real. Según cuentan las fuentes más cercanas, las miradas indiscretas, la química entre Serkan y Ozge fue instantánea. Desde el primer momento hubo una conexión innegable, una chispa, una atracción que trascendía la pantalla, que traspasaba los guiones y que, poco a poco, se fue transformando en algo mucho más profundo, en algo auténtico, en algo real. Dicen que las miradas hablan por sí solas, y en este caso las miradas eran elocuentes. Era evidente, palpable que algo especial, algo mágico estaba sucediendo entre ellos. La energía en el set, dicen, era palpable. La complicidad, el compañerismo, la risa. Todo se multiplicó cuando Serkan y Ozge comenzaron a compartir tiempo fuera de las cámaras. Las cenas, los paseos, las conversaciones. Todo se convirtió en el caldo de cultivo perfecto para que ese amor floreciera. Y vaya si floreció. Esa química, esa conexión, esa magia que veíamos en la pantalla, se trasladó a la vida real. Y qué bueno que fue así. Porque, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta ver una historia de amor que trasciende la ficción? Pero, ¿cómo es la vida de pareja de Serkan y Ozge detrás de las cámaras? ¿Qué los hace tan especiales, tan queridos y admirados por sus fans? Pues bien, uno de los secretos es su inmensa complicidad. Se apoyan mutuamente en sus carreras, celebran sus éxitos como si fueran propios, y se consuelan en los momentos difíciles, demostrando un apoyo incondicional que es digno de admirar. Se les ha visto en eventos, en alfombras rojas, en redes sociales, compartiendo fotos y vídeos donde se nota, se percibe, se respira la conexión y el cariño que se tienen. Y no es solo cariño, es amor. Es una amistad profunda, un respeto mutuo y una admiración constante. Parecen ser, ante todo, muy buenos amigos, y eso es, sin duda, la base de una relación sólida.
Es ese tipo de relación donde puedes ser tú mismo, donde te sientes comprendido, aceptado, valorado y sobre todo amado. Una relación donde puedes ser vulnerable, donde puedes mostrarte tal cual eres, con tus virtudes y tus defectos, y donde sabes que siempre habrá una mano tendida, un hombro en el que apoyarte. Otro aspecto importante, crucial en su relación es su discreción. A pesar de ser figuras públicas con una fama que los sigue a todos lados, siempre han mantenido su vida privada bastante alejada del ojo mediático, del escrutinio público, de los chismorreos y las especulaciones. No son de exponer demasiado su intimidad, no son de alimentar la prensa rosa con detalles innecesarios. Y eso, en mi opinión, es de admirar. Han sabido proteger su relación, han sabido establecer límites, y han mantenido la estabilidad que necesitan para ser felices, para construir su propio mundo, su propio espacio, lejos de la vorágine mediática. Esto no significa que sean inaccesibles, al contrario, siempre han demostrado cercanía con sus fans, siempre han agradecido el cariño que reciben, pero sin sobreexponerse, sin dejar que la fama los consuma. Han encontrado un equilibrio perfecto entre su vida pública y su vida privada. Ahora hablemos de algunos rumores, de algunas revelaciones impactantes que han generado revuelo entre sus fans. Atención, porque esto se pone bueno. Por ejemplo, ha habido especulaciones, rumores persistentes, sobre una posible boda en secreto. Aunque no hay confirmación oficial, algunos medios de comunicación, algunos paparazzi astutos, han publicado fotos de ambos luciendo anillos, lo que alimenta estas teorías, estas conjeturas. Y claro, el interés es comprensible. Todo el mundo quiere saber cómo es su vida, cómo celebran su amor, si han formalizado su relación de alguna manera más allá de la maravillosa complicidad que demuestran. Personalmente y hablando desde mi humilde opinión, creo que si se casaron en secreto, es su decisión, y hay que respetarla. Es su derecho a vivir su amor como ellos deseen. Lo importante es que sean felices, que su amor siga creciendo, que su relación se fortalezca día a día. Y si decidieron mantenerlo en privado, es porque así lo desean, y debemos respetarlo. Otra revelación, que no es un secreto pero sí es algo que muchos fans valoran muchísimo, es su profundo compromiso con causas sociales. Ambos son defensores acérrimos de la protección animal, y apoyan activamente a organizaciones que rescatan y cuidan animales abandonados. Es muy común verlos compartiendo en redes sociales fotos con sus mascotas, promoviendo la adopción responsable y concienciando sobre la importancia de respetar y proteger a todos los seres vivos. Esto demuestra su empatía, su sensibilidad hacia los animales y su compromiso con un mundo más justo y compasivo. Es muy inspirador ver cómo utilizan su fama para generar un impacto positivo en la sociedad, para dar voz a quienes no la tienen, para luchar por causas nobles y para fomentar la empatía. Un aplauso para ellos. Y hablando de impacto, la influencia de Serkan y Özge en la moda y en las tendencias es innegable. Siempre lucen impecables con un estilo propio, elegante, sofisticado, pero a la vez fresco y juvenil. Sus looks son imitados por muchos, sus elecciones de moda son analizadas al detalle, y sus estilismos son siempre acertados. Son una pareja con mucho estilo, que saben cómo destacar sin perder su esencia, sin dejar de ser ellos mismos. Saben cómo combinar las últimas tendencias con su personalidad, creando un estilo único, reconocible y, sobre todo, inspirador. Son verdaderos referentes de la moda, y sus elecciones siempre marcan la pauta. ¿Y cómo no admirarlos? Siempre deslumbrantes, siempre elegantes, siempre impecables. Pero, ¿qué más podemos esperar de ellos en el futuro? Pues aunque no podemos predecir el futuro con certeza, y aunque no tenemos una bola de cristal para saber qué les depara el destino, podemos suponer que seguirán cosechando éxitos en sus carreras. Serkan, con su carisma, con su talento actoral innato, seguro que seguirá protagonizando series y películas que nos emocionen, que nos hagan reír, que nos hagan llorar, y que nos sigan enamorando. Su versatilidad, su capacidad para interpretar personajes complejos y su innegable atractivo lo convierten en uno de los actores más prometedores del panorama turco. Y Özge, con su versatilidad, con su belleza natural, con su talento para la comedia y para el drama, seguramente nos sorprenderá con nuevos papeles, con nuevos proyectos y con interpretaciones memorables que nos harán vibrar. Su capacidad para conectar con el público, su entrega a cada personaje, y su indiscutible talento la convierten en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Lo que sí es seguro, lo que podemos predecir con casi total certeza, es que seguirán siendo una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del entretenimiento.
Su amor, su complicidad, su estilo, su compromiso con causas sociales, su respeto por el público y su conexión con sus fans los hacen únicos y especiales. Son un ejemplo de cómo mantener una relación sólida, auténtica y duradera en un mundo tan mediático, tan competitivo y tan cambiante como es el mundo del espectáculo. Son un ejemplo de cómo ser fieles a uno mismo, de cómo proteger la intimidad, y de cómo vivir el amor de forma plena y feliz. Además de su éxito profesional, de su innegable química, de su hermosa relación, y de su compromiso social, hay otro detalle, otro aspecto que me parece muy importante y que merece ser destacado: su profundo respeto por la cultura turca, por sus raíces, por sus tradiciones. Ambos son orgullosos de sus raíces, de su identidad, y siempre resaltan los valores y las costumbres de su país. Esto se refleja en sus proyectos, en las historias que eligen contar, en sus elecciones de vida, y en la forma en que se relacionan con sus fans. Es un orgullo para Turquía tener representantes como ellos, que no solo son talentosos y exitosos, sino que también promueven los valores de su país, su cultura y su historia. Son un ejemplo de cómo ser embajadores de su tierra, de cómo llevar el nombre de Turquía por el mundo con orgullo y dignidad. A lo largo de este vídeo hemos descubierto secretos, hemos desenterrado revelaciones impactantes, y hemos explorado a fondo la vida y la relación de Serkan Ayolu y Özge Gürel. Hemos explorado su historia de amor, su inmensa complicidad, su estilo inconfundible, su compromiso social, su respeto por la cultura turca y su conexión con sus fans. Hemos visto que son mucho más que dos actores famosos, son personas con valores sólidos, con una conexión profunda que trasciende la pantalla, con un gran impacto en el mundo, y con una historia de amor que nos inspira a todos. ¿Y qué más podemos decir? Que son una pareja perfecta. Que nos encantan. Que los admiramos. Que nos inspiran. Y que esperamos con ansias seguir descubriendo más secretos, más anécdotas, más momentos felices de sus vidas. Porque al final eso es lo que nos gusta, ver a dos personas felices, que se aman, que se apoyan, y que nos regalan un poquito de magia con cada aparición, con cada proyecto, con cada gesto. Así que llegamos al final de este vídeo, y aunque siempre da un poco de tristeza terminar, espero que les haya gustado este viaje, esta inmersión, esta exploración a través de la vida de Serkan y Özge. Espero que hayan disfrutado tanto como yo. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció lo que descubrimos hoy? ¿Qué es lo que más admiran de esta pareja? ¿Cuál es su serie favorita de Serkan y Özge? Me encantaría leer sus opiniones, conocer sus pensamientos, y saber qué es lo que más les gusta de esta maravillosa pareja. La interacción es fundamental. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, si les encantó, si les pareció interesante y entretenido, no se olviden de darle un pulgar arriba. Eso me ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que amen las series turcas, las historias de amor y sobre todo, con todos los que admiren a Serkan y Özge. Compartan, compartan, compartan. Y sobre todo, suscríbanse al canal. Ayúdenme a seguir creando contenido interesante, entretenido y de calidad para todos ustedes. Activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Prepárense porque vienen muchas más sorpresas. Y ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Hasta la próxima. Y que viva el amor. Y que vivan Serkan y Özge.